Ahora tenemos otra cosa en los sistemas en Linux que se llama los enlaces suaves o los soft link, ¿cierto? Los enlaces suaves, como dicen acá, son más útiles que los enlaces duros porque nos permiten crear, digamos, o sea, los enlaces duros no pueden crear enlaces a un directorio, solo pueden crear enlaces a, a un archivo. Entonces eso es uno de los primeros problemas. ¿Por qué no pueden crear enlaces a directorio? Porque tendríamos, digamos, a la hora de recorrer todo el sistema de archivos, podríamos tener loops, lo cual es peligroso. También no se pueden crear enlaces duros a archivos de otra partición. ¿Por qué? Porque los enlaces duros colocan dos nombres diferentes a un mismo nodo I. Pero cuando tenemos, digamos, dos particiones, digamos que estos enlaces estén en dos particiones diferentes, pues vamos a tener en una partición unos números de nodo I diferentes a la otra partición, ¿sí? Eso va a generar problemas y entonces por eso no se pueden hacer enlaces simbólicos en diferentes particiones. Entonces tienen limitantes los enlaces duros. Entonces para eso tenemos los enlaces simbólicos. La creación de un enlace simbólico se utiliza fácilmente con el comando ln también, pero dándole la opción "-s" para indicar que es un enlace simbólico o un enlace suave, pues un soft link. ¿Sí? Eh, hay una gran diferencia entre esos enlaces simbólicos y los enlaces duros, y ya se los voy a mostrar por qué. Lo primero que tengo que decirles es que estos sí que son muy útiles a nivel de sistemas. Por ejemplo, en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando nosotros instalamos paquetes en servidores en Linux. Usted tiene un servidor en Linux, ¿sí? Y generalmente, por ejemplo, usted puede tener muchas versiones de Java. Digamos la versión 1.8, 1.7, 1.6 o 1.8.0. Algo, ¿cierto? Entonces usted puede tener muchas versiones de Java. Cuando usted instala esas versiones, generalmente entonces usted tiene, digamos, una ruta, /opt, /java, cualquier cosa, ¿cierto? Eso generalmente, digamos, para buscar los binarios puede ser complejo. Entonces, lo que hacen muchos sistemas es que crean un enlace simbólico de los binarios de la última versión que usted quiere instalar en, en una carpeta, por ejemplo, /java, por ejemplo, binarios, ¿sí? Y estos binarios van a enlazar a los binarios que se encuentran en la última versión que usted instale. Entonces, todos los paquetes que van a depender de Java van a buscar los binarios en esta misma ruta, ¿cierto? Y esta ruta, pues resulta que generalmente es un enlace simbólico a donde se encuentran los paquetes que usted quiere tener, ¿cierto? Digamos la versión 1.8, o la 7 o la 1.6. Así pues, en su sistema se puede tener diferentes versiones de Java y lo único que usted necesita cambiar para cambiar la versión de Java es cambiar el enlace simbólico que usted hace de la carpeta bin general a la carpeta bin de la versión que usted desea trabajar. ¿Listo? O sea, esto es muy utilizado y los enlaces simbólicos sí que, si ustedes van a trabajar con gestión de servidores en Linux, pues sí que es cierto, sí que van a tener que pelear con ellos a veces. Entenderlos va a ser muy útil pues para entender cómo arreglar errores, pues por ejemplo cuando una ruta, usted está instalando un paquete y una ruta no la encuentra, entonces es muy útil entender cómo funcionan esos enlaces simbólicos. ¿Listo? Enlaces simbólicos, entonces, tenemos el archivo otro. Si yo creo un enlace duro, ustedes ya saben, ln, otro, digamos, llamémoslo file, ¿sí? O file ln, por ejemplo, eso me crearía un enlace duro. Un enlace simbólico sería este, -s. Entonces, si yo veo acá, pues tengo dos archivos, otro y file ln. Si yo le doy cat otro, pues veo hola mundo, que era el contenido original de ese archivo. Y si le doy cat file ln, pues también veo el hola mundo. ¿Cuál es la gran diferencia entre un enlace simbólico y un enlace duro? ¿Cierto? O sea, tenemos file y otro. ¿Qué pasa si yo remuevo el contenido original de otro? ¿Cierto? El archivo se elimina y básicamente desaparece. ¿Sí? Si yo le doy cat
a ese archivo file.ln, pues resulta que me va a decir que hay un problema, ¿sí? Recuerden que nosotros hicimos esto con los archivos, con los enlaces duros, y el archivo seguía siendo accesible. Ahora ya no es accesible. ¿Por qué? Porque los enlaces simbólicos básicamente lo que me permiten realizar es, vea, listo. Yo tengo, por ejemplo, en el caso que acabé de plantear, tengo un archivo que se llama otro, que enlaza a un nodo I, ¿sí? A un nodo I, ¿sí? El nodo I87 creo que se llamaba. Y creo que creé un archivo que se llama file.ln, que no va a estar enlazado directamente con el nodo I, sino que va a apuntar, va a ser como la creación de un apuntador a este archivo. Entonces, si yo accedo a este archivo, pues accedo a esta información. Si yo accedo a este archivo, el sistema como que me va a redireccionar a través de otro a esta información. El contador de enlaces de este archivo, a pesar de que tenga un enlace simbólico, va a ser 1, porque solamente tiene un acceso, ¿cierto? Entonces los enlaces simbólicos no van a aumentar ese contador de enlaces. Si yo borro esta información, ¿sí? Básicamente lo que va a pasar es que este archivo, enlace simbólico, queda como un apuntador a nada, ¿cierto? Un apuntador como perdido, ¿cierto? Un enlace perdido. Y lo que va a hacer entonces es que cuando ya acceda a ese archivo, pues voy a tener un error. ¿Listo? Entonces mire que la diferencia con el enlace duro era que efectivamente los enlaces duros me permitían tener dos entradas al mismo nodo I, ¿cierto? Entonces, dos entradas efectivamente al nodo I, mientras que aquí, en estos enlaces simbólicos, ya voy a tener una sola entrada al nodo I, una sola entrada al nodo I, que es esta, y un apuntador a esa entrada. ¿Listo? Entonces, eso permite que estos enlaces sean más flexibles, pero obviamente van a tener el peligro de que pueden quedar enlaces rotos en algún momento del sistema, ¿cierto? De acuerdo a lo que hemos visto, ¿cierto? Básicamente cuando yo creo un enlace, vamos a volver a crear los archivos pues para que lo veamos. Se me olvidó pues mostrarles eso. Digamos, creemos el archivo file y creemos un enlace simbólico a file, ¿cierto? ln-s, file, llamémoslo file2, ¿cierto? Si yo le doy ls-l, el sistema básicamente, bueno, tengo que borrar ese archivo, rm, file ln, listo. Entonces ahí estamos. Si yo le doy ls-l, pues en este momento vamos a ver que hay dos archivos, el archivo file, que es el original, con un contenido de 11 bytes, es el hola mundo, y el archivo file2, que mire que el sistema me lo dice, vea, es un archivo que apunta a file, ¿sí? Que tiene un contenido de 4 bytes, pues básicamente esos contenidos de 4 bytes van a depender directamente del nombre del enlace simbólico, nada más, ¿cierto? No va a depender de nada más. Y él detecta que es un enlace simbólico, o sea, es otro tipo de archivo que tenemos dentro de los sistemas Unix. Es decir, si usted le da, por ejemplo, statafile, él le dice, vea, esto es un archivo regular, eso es un archivo, ¿cierto? Si yo le doy statifile L2, file2, perdón, me dice, vea, es un archivo especial que se llama un enlace simbólico, ¿cierto? Entonces el archivo file es un archivo regular, mientras que el archivo file2 es un enlace simbólico, o sea, es otro tipo de elementos que podemos encontrar en el sistema de archivos. O sea, ¿qué elementos podemos encontrar dentro del sistema de archivos? Podemos encontrar archivos regulares, podemos encontrar directorios y podemos encontrar, en este caso, enlaces simbólicos. Entonces, básicamente acá nos dice, básicamente si usted tiene, por ejemplo, un enlace simbólico con un nombre de archivo muy grande, pues básicamente el tamaño del archivo que usted va a crear en el enlace simbólico va a depender del nombre del archivo, más no el contenido, ¿cierto? Entre el nombre original sea más grande, pues el contenido del archivo va a ser más grande también. Y lo que les dije, pues en inglés se llama una referencia colgante,
dangling reference, pues una referencia colgante, es básicamente un enlace simbólico que está roto, ¿cierto? Que no apunta a nada, lo cual pues es generalmente un problema pues a nivel de programación o gestión de paquetes generalmente. Lo que yo les decía acá, el enlace roto pues también lo detecta el sistema. Por ejemplo, si yo borro acá el contenido de file, miren que el colorcito cambia porque el sistema ha detectado que ese enlace ya es un enlace roto, ¿cierto? Aún está apuntando a un archivo que ya no existe, ¿cierto? Entonces por eso es un enlace roto.